Se está grabando la llamada. Buenos días a todos y todas. La Sala Civil Descentralizada Permanente de Pisco continúa con el desarrollo de sus audiencias correspondientes al día de hoy, miércoles 22 de enero del 2025. En esta oportunidad, el colegiado se encuentra integrado por los señores jueces superiores Nelson Pinedo, Gutiérrez Martínez, Nevada de la Pele. Según la tabla de lista de las causas, a continuación corresponde llevar a cabo la programada para las 10:20 de la mañana en el expediente 27/2024 civil, seguido por Eugenia Huamantupa Garavito, con Ángel Guamán Aroni sobre desalojo. En primer lugar, vamos a acreditar a las personas que van a intervenir en esta diligencia. En el orden que indicamos, por favor, si las acredita la parte demandante. Buenos días. Señores jueces, buenos días. Buenos días. Nombre completo, su domicilio y su documento nacional de identidad. Eugenia Huamantupa Garavito. DNI. 21-5700-84. Domicilio real. Que resido ahora ¿Dónde vive? en Sí. Guiñalpa, Avenida San Salvador. Bien. Que se acredite, por favor, señor abogado. Ya, por aquí, por favor, con cuidado, ya. No me siento por acá. Muchas gracias, señores jueces superiores y demás personas presentes conectados en esta plataforma virtual. Tengan buenos días. El letrado Aldo Eric Uribe Villagarcía, con registro número 4527 del Colegio de Abogados de Ica, casilla electrónica número 12522, correo electrónico aldouribevillagarcia@gmail.com y número de contacto 956-163912. Ejerciendo en esta oportunidad la defensa técnica de la parte demandante. Gracias. Gracias, doctor. Vamos ahora a identificar a la parte demandada. Buenos días. Muy buenos días, señor presidente, señores jueces de la Sala Civil Descentralizada de Pisco, por la defensa del demandado Ángel Guamán Aroni, el abogado Juan Temístocles García Córdoba, con registro CAI 1590, casilla electrónica 6226, correo electrónico temisunsu@m.com y teléfono con WhatsApp número 952-00573. Muchas gracias. ¿Se encuentra su patrocinado, doctor García? No, señor, no se encuentra, yo lo represento. Gracias. Bien, doctor. Entonces damos por instalada válidamente la presente diligencia. Seguidamente vamos a pedir a la relatoría nos indique la resolución o las resoluciones en materia de apelación. Gracias, señor presidente. Señores jueces superiores, doy cuenta a ustedes de la sentencia apelada contenida en la resolución número 5 de fecha 27 de agosto del año 2024, que falla declarando improcedente la demanda interpuesta por Eugenia Huamantupa Garavito sobre desalojo por ocupante precario contra Edgar Ángel Guamaní Aroni, disponiéndose que con sentido ejecutoriada que sea la presente resolución, se disponga su archivo definitivo, dejando a salvo el derecho de la parte demandante de solicitar el desalojo por ocupación precaria, teniendo en cuenta las consideraciones señaladas en la impugnada, sin costos ni costos. Decisión que fue impugnada por la parte demandante conforme se desprende de su recurso de apelación, para quien se le ha concedido el uso de la palabra por el término de 5 minutos a través de su abogado defensor. Eso es todo, señor presidente. Bien, tal como se ha indicado, vamos a dejar en uso de la palabra al señor abogado Villagarcía por el término que se ha indicado. Doctor Villagarcía, tenemos la palabra, lo escuchamos. Muchas gracias, señoría. En efecto, nuestra parte ha interpuesto y fundamentado recurso impugnatorio de apelación de sentencia contra la resolución número 5, emitida por el ACO, la misma que en puridad declara improcedente la demanda de desalojo por ocupante precario instaurada por nosotros. A raíz de ello, nuestra pretensión concreta reside en lo siguiente. Solicitamos se declare fundado el recurso impugnatorio de apelación de sentencia. Por ende, se declare la nulidad de la resolución venida en grado y como consecuencia se ordene al ACO emita una nueva resolución respetando los principios, derechos y garantías constitucionales, en este caso a favor de mi patrocinada. Este petitum, señorías, encuentra fundamento a través de los siguientes elementos.
Ingresando al ADN del caso subexámine, aparece que el juez de la causa, esto es, el juez de mérito, no ha merituado correctamente tanto las actuaciones procesales desarrolladas y llevadas a cabo, así como las pruebas adjuntadas por nuestra parte, toda vez que lo que nosotros hemos peticionado es una demanda de desalojo por ocupante precario. Y declara improcedente la demanda, señorías, en base a dos puntos medulares. El primero indica que no se habría identificado plenamente el bien en materia de litis. Situación errada y vamos a así hacerlo denotar en unos minutos. Punto 2 señala, para haber declarado improcedente también la demanda, que no se habría, dice, emplazado a la conviviente del demandado. Además de esto, señores jueces superiores, tenemos que, para haber decretado la improcedencia de una demanda, esto es, a través de una sentencia, el ACU ha debido inexorablemente catalogar o definir bajo qué causal o bajo qué numeral del artículo 427 de la norma procesal civil estaría subsumiéndose esta improcedencia. ¿Por qué? Porque el legislador creó este precepto normativo a través de un numerus clausus, es decir, un sistema cerrado, donde podemos evidenciar algunos numerales. Sin embargo, el juez no lo ha tocado, no ha definido, no ha desarrollado bajo qué causal habría amparado su decisión y con ello da nacimiento justamente a la ausencia de motivación o un vicio de la motivación que nosotros hemos advertido, patología de vicio, situación que afecta la validez de la resolución en materia de cuestionamiento. Al haber emitido el juez una sentencia de carácter inhibitoria, esto quiere decir, y ustedes lo conocen perfectamente, no ha existido un pronunciamiento de fondo, sino simple y llanamente ha existido un pronunciamiento de forma, situación absolutamente también inobservada por el acto y además en sendas jurisprudencias, tanto a nivel de la Corte Suprema y del propio Tribunal Constitucional y la doctrina, ambos comulgan, las sentencias de carácter inhibitoria son de carácter excepcional. ¿Por qué? Porque el proceso civil, en concreto o en específico en este caso, se rige bajo dos finalidades, una finalidad concreta y una finalidad abstracta. El no darle respuesta al justiciable, pese a haberla peticionado de forma expresa, lo que vislumbra o lo que da nacimiento a ello es que se le cierran las puertas al justiciable y con ello se vulnera el principio contenido en el artículo 139, numeral 3 de la Carta Política, lex de lex, debido proceso y tutela jurisdiccional efectiva. Sobre el caso que nos ocupa, señorías, no queda duda al respecto que mi patrocinada es la propietaria del bien inmueble en materia de litis, y así ha sido incluso definido por el propio ACU en el fundamento 10º de su resolución recurrida. Tenemos que el ACU ha desviado el foco de atención de la pretensión perseguida por nuestra parte, toda vez que con tan solo mencionar que el predio en materia de litis tendría una extensión distinta a lo indicado por nosotros y que lo adquirido por el demandado sería una porción menor, dice, por ello no sería posible emitir un pronunciamiento respecto a lo solicitado por nuestra parte y que asimismo debió también demandarse a la conviviente. Estos son los dos puntos y vamos a continuación a analizar por qué nosotros consideramos a través de los desagravios postulados en nuestro recurso impugnatorio escrito en virtud del principio de congruencia recursal los siguientes. Respecto del escrito que contiene la demanda, así como del escrito sobre la contestación de demanda realizada por la parte demandada, lógicamente, en ningún momento se ha establecido, se ha debatido como punto controvertido lo señalado por el acto. Respecto a que el predio, materia de litis, tendría una extensión distinta. Entonces tenemos que, obra en autos, el documento referido, esto es, un documento que nosotros presentamos como medio probatorio al amparo del artículo 188 y 196 de la norma procesal civil, consistente en la minuta anticipo de legítima adherencia de fecha 31 de enero del año 2009, con el cual hemos acreditado de forma absolutamente diáfana que este bien inmueble tiene una extensión total de 120.000 metros cuadrados. Es decir, con este argumento se desploma lo señalado, se desvanece lo señalado por el acto. El punto número 2, que reside en que el ACU dice que no se habría emplazado a la conviviente del demandado. Sobre este punto debemos señalar lo siguiente. La porción de terreno que el demandado estaría ocupando sería, dice, según la conclusión arribada por el ACU, de 20.000 metros cuadrados aproximadamente. Esta es una conclusión absolutamente apresurada e inmotivada. Asimismo, señorías, tenemos que en el hipotético caso, es decir, si realizamos un juicio de supresión hipotético, vamos a situarnos en ese escenario de que habría sido así
de 20.000 metros cuadrados por parte del demandado, quien tendría que haber probado de forma objetiva, plena, completa y suficiente dicho extremo, dicha afirmación al amparo de lo que estatúe el artículo 196 del propio Estatuto Procesal Civil, sería la parte demandada y no nosotros. ¿Por qué? Porque la carga de probar corresponde a la parte que afirma hechos que configuran su pretensión o a quien los contradice alegando hechos nuevos. Entonces, si es una afirmación o una aseveración deslizada por la parte demandada, nosotros no tenemos la carga de la prueba respecto de ese extremo. Contrario sensu lo tendría la parte demandada. Vayamos avanzando, señorías. Sobre el punto referente, como lo dije hace unos segundos, a que también se debió demandar a la conviviente del demandado. Esto, señorías, resulta desde nuestra óptica absolutamente inoficioso e infructuoso. ¿Por qué? Porque en este tipo de procesos, proceso sumarísimo, desalojo por ocupante precario, en la etapa de ejecución de declararse fundada la demanda, conocemos perfectamente también que en este momento, al emitirse la decisión de lanzamiento y de cerraje, no solo se da o se otorga en contra del demandado, sino en contra del demandado y de todos los ocupantes que se encuentren en ese momento de forma ilegal en el predio materia de litis. Por lo tanto, con un ejemplo, si 20 personas ingresan a un bien inmueble sin poseer un título que justifique su posesión, ¿es acaso la interrogante que se debe emplazar a las 20 personas? Por supuesto que no, se emplaza a una de ellas y se solicita en la pretensión a todos los ocupantes. ¿Por qué? Por las sencillas razones de que, primero, para identificar a las 20 personas sería prácticamente imposible. Segundo, el costo que generaría enviarles cartas notariales a cada persona. El costo que generaría al justiciable invitar a 20 personas para un centro de conciliación y emplazarlos en la demanda. Entonces, todos estos trámites burocráticos, efectivamente, también la jurisprudencia ha establecido de que no son de recibo, porque afectan derechos y garantías constitucionales y fundamentales. El ACU, señorías, ha vulnerado y ha soslayado con esto el principio de congruencia. En el caso Sublight ha existido o existe en todo caso lo referente a una incongruencia omisiva. ¿Por qué? Porque no ha dado respuesta a las pretensiones, no ha dado respuesta a los fundamentos de hecho y de derecho deslizados, desarrollados y justificados por nuestra parte, en lo absoluto. ¿Por qué? Porque ha emitido una sentencia inhibitoria. Entonces, con esto, señorías, para ir culminando, se ha vulnerado la garantía continente denominada debido proceso, o conocido también como proceso justo o proceso regular. Es decir, el artículo 139, numeral 3 de la Ley Fundamental, así como el artículo 1 del Código Procesal Civil y el artículo 7 del Texto Único Ordenado de la Ley Orgánica del Poder Judicial. Al existir un vicio de motivación incongruente, se ha incurrido en causal de nulidad insalvable o insubsanable, señorías. Por lo tanto, lo que correspondería, y es lo que nosotros solicitamos, es que se declare la nulidad de la resolución en materia de cuestionamiento. No obstante ello, señorías, para cerrar el tema, en caso ustedes, como jueces superiores, como tribunal superior, tengan a bien o se decanten señalando de que si bien existe este vicio, pero es de carácter subsanable, es decir, ustedes pueden emitir un pronunciamiento de fondo en esta instancia, por supuesto que sí, la norma lo habilita, la doctrina y la jurisprudencia como fuentes del derecho lo habilita. ¿Y por qué digo esto? Porque si ustedes se decantan, reitero, sobre este extremo también, nosotros solicitamos que se declare fundada la demanda instaurada por nuestra parte. ¿Sí? En todo caso, para ir combinando, señoría, ¿por qué se debe declarar fundada la demanda? Muy concreto. ¿Por qué? Porque dos medios probatorios adjuntados por la parte demandada, estos son o se erigen como actos jurídicos nulos ipso iure. Y en la audiencia de ley se debatió previo contradictorio este supuesto de estos dos medios probatorios que contienen dos actos jurídicos. Y la norma y la jurisprudencia han establecido que en un proceso de desalojo puede el juez decretar la nulidad de uno o varios actos jurídicos. Por supuesto que sí, basados en los principios de economía y celeridad procesal del justiciable. Entonces, el juez evidentemente tampoco ha emitido pronunciamiento al respecto, porque nuevamente, repito, estamos ante una sentencia de carácter inhibitorio. Nosotros en nuestro escrito impugnatorio, señorías, hemos definido y hemos desarrollado por qué dichos actos jurídicos deben ser declarados nulos ipso iure. En virtud del tiempo que ustedes me han otorgado y con la finalidad de no sobrepasar el mismo, se encuentran, repito, debidamente detallados y fundamentados en nuestro recurso escrito. Atendiendo a ello, señorías, señores jueces superiores, impetro a vuestra sala superior se acoja a nuestra pretensión en todos sus extremos. Muchas gracias. Bien,
Vamos ahora a dejar usar la palabra al señor abogado de la parte demandada. Doctor García, usa la palabra. Señores de la Honorable Sala Civil, en el ejercicio regular del derecho a la réplica, contradigo los argumentos de la parte demandante en atención a las consideraciones que paso con él. En primer lugar, señor magistrado, se debe tener en cuenta que la decisión en materia de impugnación está debidamente motivada, conforme establece el artículo 139, inciso 5 de la Constitución Política del Estado. Se tiene, de acuerdo al artículo 911 del Código Civil, que señala, se ejerce sin título alguno o el que tenía fenecido, en este caso del desalojo culpante pecario. Se tiene como antecedente una compra-venta del bien que es materia de litis de fecha 24 de agosto de 2014 y luego se formaliza ya la compra-venta con fecha 7 de mayo de 2018. Lógicamente, si inicialmente la parte demandante tenía el título supuestamente justo y después lo vendió, lógicamente ya no tiene título justo. Entonces, por lo tanto, no se dan los presupuestos para interponer la demanda de desalojo por ocupante precario. Y además, mi colega se sustenta también un anticipo de legítima, un documento que ha sido redactado en el distrito de Los Aquiques por un juez de paz. Si nosotros nos enfocamos en la competencia notarial, lógicamente que ese acto jurídico celebrado en un lugar distinto donde está ubicado yo en materia de litis, me refiero al distrito y provincia de Guaitará, lógicamente que ese anticipo de herencia o de legítima es nulo. Y además, señores jueces, ¿por qué el juzgado declara improcedente la demanda? Porque se encuentra en curso en la causal establecida en el artículo 427, inciso 4 del Código Procesal Civil. ¿Por qué? Porque no existe conexión lógicas entre el petitorio y los hechos invocados en la demanda. Esto es, si bien es cierto que digo que soy propietario, tengo que tener un título vigente, pero la parte demandante no tiene un título vigente. ¿Por qué? Porque ese bien lo vendió, lo transfirió la posesión al demandado y a su esposa. Pero también debemos tener en cuenta el principio de iura nubi curia. En este caso, el juez debe aplicar el derecho que corresponde al proceso. Así lo ha invocado de manera errónea. En este caso, señores, si no lo ha invocado el juez, la instancia superior, el designio regular del derecho y principio de iura nubi curia, debe aplicar el derecho que corresponde en este caso. Y en este caso, señor, no reúne los requisitos para una demanda de desalojo por ocupante precario. Y por estas consideraciones, suplico a la honorable Sala Civil se sirva a confirmar la resolución venida en grado de apelación. Muchas gracias. Bien. Vamos a pasar a las preguntas aclaratorias, si lo bien. Doctor Gutiérrez, ¿alguna pregunta aclaratoria? Ninguna de mi parte. Gracias, doctor. Doctor Nevado. Ninguna de mi parte. Bien. Bien, entonces cerramos esta etapa y no queda sino poner en conocimiento de las partes que los autos quedan expeditos para resolver. La sentencia de vista se dictará oportunamente y se les hará llegar a los domicilios procesales que han señalado en el expediente. De esta manera damos por concluida la presente audiencia, cerramos la grabación. Buenos días y hasta otra oportunidad. Muchas gracias. Buenos días a todos, permiso. Próximo.